Escúchame, por favor. Hoy estamos en un proceso de comprometer el balance climático de nuestro planeta. Aunque estamos separados por miles y algunos kilómetros, Canadá, Argentina y Chile conservan el 33% de los últimos bosques templados lluviosos del mundo. En Chile, esta biodiversidad está en riesgo. En la región de los ríos existen cerca de 20 megaproyectos hidroeléctricos que afectarán el origen y causa de las aguas que dan vida al bosque valdiviano y su extraordinaria biodiversidad. Dañarían irreparablemente ríos como el Fuy, San Pedro, Yanquihue, Carranco, Ranintulelfu, Yizán, Changlil, Reyehueico, Pilmaiquén, El Salto, El Mocho, Florín, Chirre, Licán Melipue, Estero Correntos, Estero Chilcoco, Laguna Francisca y el lago Neltume, cuyo humedal de aguas calmadas provee el hábitat a huillines, cisnes de cuello negro y avifauna, cuyos ciclos de vida se sustentan de estos humedales. Todo está ligado: agua, aire, tierra, árboles. Es una gran cadena donde nada es autosuficiente. Si alteran el curso del agua, este afecta a las especies vegetales, perjudicando a los animales y en consecuencia a nosotros. Una gran variedad de megaproyectos energéticos alteraría irreversiblemente miles de hectáreas de bosques patagónicos de la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO el año 2007. Algunos de estos proyectos inundarían territorio indígena sagrado, cubriendo de agua el lugar donde se realiza la ceremonia del Guillatún, en el lago Neltume, provocando además la desaparición de un cementerio mapuche y afectando profundamente territorio ancestral de numerosas comunidades que allí viven. Gran parte de la infraestructura de estos proyectos se ubicarían sobre la falla geológica activa de Liquiñe-Ofqui, lo que representa un peligro permanente a la población. Y por favor no olvidemos que Chile es un país sísmico y nuestra historia nos ha demostrado el poder de la naturaleza. Uno de los ríos más afectados sería el río Fuy. Se desviaría un porcentaje relevante de sus aguas, dañando considerablemente la biodiversidad y belleza de numerosos saltos y cascadas del río. Este lugar no es un dibujo, este lugar existe. La magia del sur de Chile está justo frente a tus ojos, una sutil y frágil armonía que podría ser fácilmente destruida. Lo que es importante no es lo que se fue, sino lo que permanece. Aún tenemos los bosques, ríos, lagos, glaciares y miles de maravillosas especies. Sabemos hoy que las soluciones están aquí.